Primera fase, el liberalismo teológico. La Ilustración y el deísmo alemán enseñaron la imposibilidad de los milagros bíblicos y la afirmación de una religión natural que no respondiera a ninguna revelación. Se afirmó que Jesús era un simple maestro religioso, sumamente capaz y de enseñanzas fascinantes, pero simplemente un hombre. Esto trajo una crisis en la teología cristiana europea, que posteriormente hizo su aparición en Inglaterra y los Estados Unidos. Un teólogo alemán, Schleiermacher, es considerado el padre de la teología liberal. Sin desechar los estudios de la alta crítica que negaban la historicidad de las escrituras y doctrinas bíblicas, la teología liberal afirmaba la búsqueda de una experiencia espiritual, o como dice un autor, se cree que todos los seres humanos comparten experiencias comunes y que éstas se convierten en el camino a lo divino. Schleiermacher buscaba salvar la fe cristiana mediante una pseudo experiencia arraigada en un romanticismo religioso que busca detener el salto al vacío existencial. El hombre es la medida de todo y su experiencia divina. ¿Cuál fue la segunda fase? Esta fue la primera, el liberalismo teológico. La segunda fase, la neortodoxia. En la figura del teólogo Karl Barth, tenemos la segunda fase del desarrollo dentro del mundo de la teológico liberal. Barth hace énfasis en la otredad de Dios. Con esta afirmación, Barth busca recalcar la diferencia de Dios con el hombre. Las consecuencias del yo de la teología liberal era herejía para Barth, y había que proclamar que el punto de contacto de la humanidad con lo divino estaba en la persona de Jesucristo. Y todo sonaba lo más bonito, ¿verdad? Él era la verdadera palabra de Dios, según Barth. Pero la neortodoxia, aunque suene evangélica, sus peligros estuvieron y están presentes. Con la declaración de que Jesucristo es la verdadera palabra de Dios, Barth negaba la historicidad de las escrituras. Me están siguiendo, está bueno eso. La historicidad de las escrituras en muchas áreas. Negaba su autoridad final y se refería a ella como testigo de la revelación. No es la palabra de Dios, pero contiene la misma. Cuando usted hace esa declaración que la Biblia no es la palabra de Dios y contiene la misma, usted se hace juez. Porque ¿quién va a determinar qué es palabra de Dios aquí? El pastor de turno. El pastor que usted tenga de turno. Por ejemplo, Karl Barth negaba varios aspectos históricos de la Escritura, pero no negaba, escuche, el nacimiento virginal ni la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué autoridad Barth niega unos milagros de la Biblia y otros no? Él era la autoridad. Y le voy a decir algo, no lo riegue por ahí, pero para esa autoridad, mejor vuelvo a Roma, que tiene 60 teólogos allí escondidos y dicen lo que es verdad. Y tienen 1500 años de historia. Entonces nos topamos nuevamente ¿con qué? Con la experiencia como centro de veracidad de la verdad. Los teólogos neortodoxos variaron en diferentes interpretaciones del texto, porque las mismas responderían hasta donde el intérprete tuvo contacto con la teología liberal. Por eso usted ve teólogos neortodoxos más conservadores que otros, dependiendo del contacto con la teología liberal. Por ejemplo, Barth no se llevaba con Bultmann. Y las cartas que se escribieron, que hay un libro publicado en español, de las cartas entre Karl Barth y Bultmann, usted ve que Barth le reclamaba la negación de todo en la Biblia de parte de Bultmann. Pero la verdad es que los dos son hijos de la teología liberal.
Si vemos, el denominador común hasta ahora de estos pensamientos es negar la suficiencia, escuche bien, es el denominador común, la suficiencia y la autoridad final de las Escrituras. Todo esto prepara el camino para cuestionar en el futuro la moral bíblica en todos los ámbitos y comenzar la reconstrucción de la misma. Si usted ya negó la autoridad de las Escrituras, negó los milagros de la Escritura, negó los conceptos básicos de la Escritura, lo próximo es la moral. Vamos a la tercera fase. La teología de la liberación. Esta sería la tercera fase dentro del mundo de la teología liberal. Los teólogos de la liberación se acercan al texto bíblico con un discurso desde la perspectiva de la opción por los pobres. La Iglesia se tiene que acercarse a los conflictos entre los seres humanos para despojar a los más afortunados de su arrogancia y tenga la experiencia con el Jesús de los pobres. El discurso recoge del marxismo la interpretación de la lucha de clases y se convierte en un mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el concepto de verdades absolutas desaparece ante la verdad de la búsqueda de la sanidad de las relaciones entre los seres humanos. Esto da cabida a un sincretismo religioso que se manifiesta en su mayor esplendor en las comunidades de base religiosa en América Latina. Vamos a dar un ejemplo de Puerto Rico, que es mi realidad, ¿verdad?, cultural. En Puerto Rico ocurrió un fenómeno, todavía está, pero no tan marcado como en los años 70, 60 y 70 del siglo pasado. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Y ha habido allí un sinnúmero de luchas por la independencia de Puerto Rico, otros que creen en la estadidad, otros que creen en el status quo, etcétera, etcétera. Pero el seminario principal de las iglesias evangélicas en Puerto Rico es un seminario liberal, que es el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Para los años 60 y 70, la lucha por la independencia de Puerto Rico se posó en ese seminario, a tal nivel que los graduados del seminario, independientemente que muchos negaban la escritura, lucharon en sus denominaciones para que sus denominaciones se separaran de las denominaciones de Estados Unidos y formaran denominaciones nacionales, ¿verdad? De ahí surgió la Iglesia Metodista Puertorriqueña, la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, iglesias pentecostales que son de génesis puertorriqueña, ¿verdad? Y se creó un tipo de sincretismo porque el discurso desde los púlpitos no era la proclamación del Evangelio. Para ellos el Evangelio era acabar con el sistema colonial, ¿verdad? Me estoy explicando, ¿verdad? Y entonces se diluyó la predicación del Evangelio, el llamado arrepentimiento, ante el discurso de que la verdadera libertad va a ocurrir cuando ocurra la independencia de Puerto Rico. Eso es un ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Dentro del catolicismo también se dio ese fenómeno. Hubo un obispo muy famoso en Puerto Rico, Autulio Parrilla, que luchó, era un marxista declarado, y era un hombre que afirmaba y buscaba la independencia de Puerto Rico. Eso produjo un tipo de iglesia católica en Puerto Rico que tiende a ser más nacionalista de lo esperado dentro de un sistema colonial. Pero en particular hay una iglesia católica que, aunque el catolicismo la tiene marginada, cuando usted va a la misa de esa iglesia, pues no es la misa tradicional. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Ya, rayos, está bien, ya saben lo que estoy hablando. No es la misa tradicional, y lo que se envuelven son cánticos
que han sido compuestos por los cantautores puertorriqueños que creen en la independencia de Puerto Rico, en la misa, en el proceso de la misa, ¿verdad? Y la predicación del sacerdote gira en relación a cómo ver el concepto de liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos aquí ese sincretismo religioso. Eso se produce dentro del concepto de la teología de la liberación. Concepto de la teología de la liberación. Para una persona que esté clara en lo que debe ser el culto a Dios, Dios determina desde Génesis cómo Él debe ser adorado. Usted no lo determina. A Dios no le importa su opinión, ¿oyó? Ni la mía tampoco. Así que no se ofenda. ¿Ok? Ni la de usted ni la mía. A Dios le importa la opinión de Él. Y cuando Caín y Abel fueron donde Él, Abel le presentó lo que Dios había exigido. ¿Un qué? Un cordero. Pero Caín quiso hacer lo que le daba la gana. Y ese es el problema ahí, porque Dios determinó cómo se... O sea, usted no viene aquí a adorar a Dios, no digo aquí, estoy refiriéndome al evento, como usted le da la gana. ¿O usted se cree que los hijos de Aarón no tenían buenas intenciones? Los hijos de Aarón tenían buenas intenciones. Esto no es cuestión de buenas intenciones, hermano. Es cuestión de lo que Dios manda a decir, cómo Él quiere que sea adorado. Y así ocurre con esto. Cuando nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando creemos que por lo que hemos producido y por lo que hemos creado y por nuestros intereses, pues tenemos que formar otra forma de adorar a Dios y otra forma de ver las cosas ajenos al texto. Entonces caemos en esos mismos errores que la Biblia señala como pecaminosos. Pecaminosos. Ok, vamos a la cuarta fase. La teología posmoderna. Los teólogos posmodernos han reducido la teología a simples estudios religiosos. Una cosa es una maestría en artes de religión y otra cosa es una maestría en divinidad. Son dos cosas muy diferentes, ¿oyó? No hay ningún problema que usted estudie una maestría en arte de religión, pero no es lo mismo. En una maestría en arte de religión, usted va a estudiar varias confesiones religiosas alrededor del mundo. El budismo, el hinduismo, el shintoísmo, todos los ismos que puedan entrar, ¿verdad? Y esos son estudios religiosos. Pero esos no son estudios que lo prepara usted para el ministerio. El posmodernismo, la teología posmoderna, nos quieren reducir la teología a eso, a estudios religiosos, antropología, estudios culturales y una espiritualidad simplista y pagana. Simplista y pagana. Entonces, usted puede interesarse en la forma que la espiritualidad fue manifestada. Cuando hablo de espiritualidad lo pongo entre comillas, ¿verdad? En los pasados habitantes del área del Caribe antes de la llegada de Colón. La única forma de referencia que usted puede tener ahí, aparte de los cronistas españoles, es la arqueología. Y entonces la arqueología es una ciencia compuesta, porque necesita otras disciplinas, ¿verdad? Para llegar a unas interpretaciones. Y entonces si se enfrenta a teóricos, pues cada cual va a tener una interpretación de cómo era la espiritualidad, en este caso de los taínos. Y eso no es ningún problema que a usted le interese eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario, eso debe ser interesantísimo estudiar esas cosas. Pero cuando usted cree que esa es la forma de estudiar el cristianismo y la fe cristiana, ahí usted tiene un error. Eso no es lo mismo. Y esa es la labor de la teología posmoderna. La verdad, con letra mayúscula, se ha perdido. Y la misma responderá a lo que aporte las disciplinas y otros que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto,
el texto de la Escritura pierde la vigencia de verdad para dar lugar y espacio al discurso de las verdades aportadas por cada reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, los otros días estaba hablando con unos muchachos aquí, hablando de las misis, las Miss. No hay ninguna Miss aquí, ¿verdad? Miss Costa Rica y Miss nada, ¿no? Porque voy a tirar una crítica, te borras de ahí después. Entonces, y hablando de las misis y las cosas, y ellos me decían unas cosas y yo me moría de la risa. Pero yo una vez oí una Miss de esas famosas que la estaban entrevistando en Miss Universo. Yo creo que era puertorriqueña, la muchacha esa sabia. Y entonces le dice, y la muchacha de la India, escuche, la muchacha de la India, dice, pues mira, de todas esa era la más espiritual. Y yo decía, ¿por qué la más espiritual? Porque venía de la India. ¿Dónde la gente saca que la India es el cúmulo de espiritualidad? Donde violan y matan a mujeres todos los días y las cuelgan en árboles como si fueran árboles de Navidad. ¿De dónde la gente saca que espiritualidad es tener un templo a ratas? ¿Usted ha visto el templo de ratas de los hindúes? O sea, y alguien puede decirme, lo que pasa es que usted no puede cuestionar desde el punto de vista occidental eso. Bueno, desde el punto de vista occidental de religiones comparadas, usted tiene razón. Yo no puedo cuestionarlo porque esto es una cuestión de la realidad espiritual de cada cual. Pero desde el punto de vista, como dije en la introducción, de lo que dice la Escritura, eso es una redonda estupidez. Y es lo que dice la Escritura, que adoraron la criatura antes que a Dios. Los que les gusta aquí las computadoras, a mí me gustan por obligación. Métase en YouTube y ponga Templo de las Ratas. Y si come mañana es un milagro. Porque es increíble, hermano. Es increíble. En la India. Entonces, ¿por qué esa Miss dice que la de la India era la más espiritual? Porque son mitos que se crean y la gente se las traga. ¿Alguien ha visitado la India aquí? Yo tengo un familiar de mi esposa que visitó la India y vino escandalizada de allá. Pero es que tenía que venir escandalizada porque ¿qué ella esperaba ver? ¿A Vishnu bajar? No va a haber nada de eso. Esas cosas tenemos que tenerlas claras, ¿oyó, hermano? Cuando hablamos de verdades y hablando de aportación de cada reflexión, estamos viciando el concepto de la Escritura que nos dice que es la única verdad. El problema del cristianismo, mire cómo lo estoy definiendo, el problema del cristianismo es su singularidad. El cristianismo afirma que Cristo es el único camino y eso le molesta a la gente, hermano. Le molesta a la gente, porque entonces estamos en una sociedad de que no excluyas. El cristianismo excluye. Usted se tiene que meter eso en la cabeza. El cristianismo excluye. ¿Qué dijo Cristo? Todos los que vinieron antes de mí, salteadores y ladrones son. Y por eso las ovejas no lo oyeron. Y le pregunto, ¿y los que vienen después? Falsos cristos y falsos profetas también. Eso era lo que decía Cristo. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver, que cuando hablamos de verdades de parte de la fase de la teología postmoderna, lo que busca es derribar al Cristo de la Escritura. En este terreno, que la teología de la construcción gay o la teoconstrucción gay lesbiana, es en este terreno que encuentra su espacio en la teología posmoderna. En pocas palabras, ahí está su base filosófica. Su base filosófica.